hasta la clase pasada habíamos terminado la primera mitad de Primera de Juan y por ende ahora en este caso vamos a ver la segunda parte. Recordemos que cuando hablamos un poco de la estructura de Juan teníamos dos grupos principalmente. Y cada una de estas secciones estaba dividida por un enunciamiento respecto de una revelación del carácter de Dios. Una de ellas era Dios es luz y estaba expresado en este es el mensaje, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Sin embargo, ahora hemos llegado a la segunda parte en la cual invitarlos al capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 11, se nos dice lo siguiente, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y es este versículo en particular en el que se ha resumido la segunda parte de este libro, porque nuevamente se reitera la palabra mensaje, y a la vez se nos habla de otro aspecto, se nos habla de que nos amemos unos a otros, que más pronto es revelado explícitamente en la frase que Dios es amor, que tocaremos más adelante. Pero para concluir, este versículo resume otra faceta que vamos a ver respecto de Dios. Juan trabaja respecto a realidades, revelaciones del carácter de Dios, y luego en estas secciones va desprendiendo las diferentes verdades que de ella misma comenzamos a encontrar. En el caso de Dios es luz, vimos que si Dios es luz, debemos andar en luz, y para andar en luz tenemos que andar en verdad y andar en comunión con los apóstoles, como ellos tuvieron comunión con Jesucristo, y una serie de cosas que Juan comienza a hablar y a expandir este círculo en su pensamiento más bien circular, usando la amplificación como lo hemos visto. Y ahora en este caso va a ser similar. Ahora el tema principal va a ser el amor, que se ve resumido en este versículo. Que nos amemos unos a otros, dice el capítulo 3, versículo 11. Este es el mensaje. Dios es luz, y ahora este es el mensaje, que nos amemos unos a otros. En el fondo, lo que está graficando respecto del Señor es Dios es amor. Ahora bien, tiene que ver con el amor, como hemos acabado de hablar. A pesar de ser Primera de Juan un libro tan breve, porque tiene solamente 5 capítulos, ¿me podían creer que la palabra amor es mencionada 18 veces? Lo que implica que es mencionada más de 3 veces por capítulo. Es una enorme cantidad de veces las veces que es expresada. Es una enorme cantidad de veces. Y por ende nos tiene que llamar a la reflexión. Este es un tema importante para Juan. Es un tema importante que él quiere tocar, que él quiere fundamentar, sobre el cual él quiere exponer la revelación que ha recibido el Señor. El amor. Ahora, hablando un poco respecto del amor, nos vamos a detener a hablar respecto de esto. Todas las veces que se menciona el término amor, se utiliza el griego agape, que agape tiene que ver bíblicamente muchas veces, más del 90% de las veces tiene que ver con el amor de Dios. Con el amor de Dios que se expresa de manera sublime y en su máximo punto en el sacrificio, muerte, resurrección de Jesucristo. Es quizá en el más emblemático Juan 3:16 que vemos expresado ese amor agape del Señor. Por lo tanto se menciona muchas veces en este libro. Es un tema importantísimo. Para Juan, por tanto, la palabra amor está asociada a algunas cosas que vamos a ver en particular. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, leemos lo siguiente. Dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esto es un poco lo que les mencionaba ya recientemente. Dios es amor. Y por ende, el que no ama, no conoce a Dios. Lo primero entonces que podemos mencionar respecto del amor para Juan es que tiene que ver con una descripción de la naturaleza de Dios. Es
parte de. Pero recordemos que Juan no se queda simplemente con el amor, que Dios es amor, sino de todas las implicancias que esto genera, y a la vez no solamente se queda con una descripción de lo que Dios es respecto del amor, sino también en otras expresiones de su persona, como lo es que Dios es luz. En el siguiente versículo, primera de Juan capítulo 4, versículo 9, se nos dice así, dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo, unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Por tanto, el amor de Dios hacia nosotros también es otra acepción del amor. Uno, tenemos el amor como parte del carácter de Dios, como parte de la expresión de su naturaleza. Otro, tenemos ese amor expresado hacia nosotros, manifestado en la venida de su Hijo al mundo. Y una tercera acepción respecto del amor es lo que podemos ver en primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Notar cómo el amor de Dios ahora no es solamente una parte vinculante de su naturaleza, de su esencia, y no solamente es una expresión de Él hacia la humanidad, en que Él ama activamente a la humanidad como un todo, sino que también este amor pasa a habitar en los creyentes, pasa a ser parte de ellos, a tal punto que Juan, tomando un ejemplo en el versículo 17, dice: ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dado a entender que el amor de Dios sí mora en aquellos que, teniendo bien en este mundo, viendo a su hermano en necesidad, no cierran el corazón contra él. Pero el punto aquí es el amor morando en el creyente. Por ende, aquí la excepción sería el amor dado por Dios para amar a los demás y que mora en nosotros. Otro ejemplo de ello lo tenemos en el capítulo 4 de primera de Juan, en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí vemos un poco más el amor expresado en diferente, quizás en toda su faceta. El amor es de Dios, viene de Dios, y por tanto está el mandamiento a que nosotros nos amemos unos a otros, porque esa es la forma en que se demuestra el amor a Dios. Volviendo entonces a esta sección, a esta segunda sección que partió ya con el capítulo 3, versículo 11, vamos a avanzar en los versículos siguientes en esta sección. Entonces reitero, el versículo 11 nos dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el 12 dice: no como Caín, que era el maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Notar aquí cómo él trae un ejemplo y quiere ilustrar quizás el lado, la antítesis o el opuesto del amar al hermano, que vendría siendo el aborrecer al hermano, mediante esta ilustración del Antiguo Testamento, en donde estamos hablando de Caín, por ende también de Abel. Se presenta entonces esta ilustración bíblica acerca de Caín y Abel, a fin de ejemplificar el antivalor del amor en el acto de homicidio por parte del primero, por parte de Caín. Dice que lo mató a su hermano, y lo mató porque sus obras eran malas. Ahora, uno podría preguntarse por qué Juan llega a este extremo de tomar un ejemplo en donde el resultado final de la relación es un homicidio, es el término de una vida, es algo drástico, es algo profundo. Estamos hablando de amar al hermano, y de repente Juan se vuelca y saca este ejemplo y nos dice
Caín era maligno y mató a su hermano. Es un tanto drástico, ¿no? Recordemos que cuando vimos algunas características respecto de Primera de Juan, les hice mucho hincapié en el hecho de que algunos de los desafíos interpretativos al leer este libro es que Juan tiene un lenguaje de muchos extremos, de muchos polos opuestos. Juan no tiene problema en decir las cosas como son y quizá en ver las consecuencias finales de ciertas actitudes, de que el árbol debe ser probado por sus frutos y de que toda verdad tiene que ser traducida a una acción. En este caso, cuando vemos a Caín como el maligno, quien mata a su hermano, es que el matar a su hermano es el fruto de algo, es el fruto de algo que partió en algún momento. Y ese algo es el aborrecer al hermano. Por ende, este es un ejemplo vivaz, muy pintoresco, en donde el apóstol nos refleja el fin final de aborrecer al hermano, provoca la muerte de él. Ahora bien, el 13 dice: hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Notar cómo en este versículo Juan realza los frutos de la transformación espiritual, más que la transformación en sí misma. Pasar de muerte a vida vendría siendo la experiencia espiritual, pero el amor al hermano es la demostración más veraz de dicha experiencia. Por el contrario, el aborrecer al hermano manifiesta la permanencia en un estado de muerte espiritual. Y aquí es donde me quiero quizás detener en un aspecto importante respecto de lo que tú y yo podamos creer. Se tiende a dar mucho valor a la experiencia espiritual, a las sensaciones, a las emociones, a las vivencias. Pero leyendo a Juan, nos damos cuenta que para Juan las experiencias no son del todo importantes. Y aquí no me malinterpreten, no es que no sean importantes. No son del todo importantes si es que éstas no están avaladas por un cambio. Si es que estas no están avaladas por un cambio en la conducta, por un cambio en la mente, por una transformación, por un cambio de mentalidad, por un giro en la vida, no tienen validez, no tienen importancia. Y es más, cuando no están esos frutos, se termina por concluir de que no ha habido experiencia espiritual significativa alguna. Ahora aquí el punto es que pasar de muerte a vida es lo que en otros versículos se menciona, cuando Pablo dice que el Señor nos ha sacado del reino de la muerte y nos ha llevado al reino de su Hijo. Es una experiencia ciertamente espiritual. Es una experiencia que probablemente no está relacionada con nuestras sensaciones, sino que más bien con una realidad espiritual. Un evento que tomó lugar cuando tú y yo decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo. Pues bien, esa experiencia o ese cambio espiritual debe de tener sus frutos. Y es lo que vemos una y otra vez en el mensaje de Juan el apóstol. Es lo que vemos una y otra vez repetirse en esta amplificación. Tanto como en Dios es luz y ahora estamos recién partiendo con la verdad de Dios es amor, vamos a ver cómo el mensaje sigue siendo el mismo. Se van añadiendo otros tipos de revelaciones, se van añadiendo detalles que no se habían mencionado antes, se van añadiendo también otros focos desde donde mirar esta realidad, pero finalmente la conclusión, el llamado, la exhortación es la misma. Has de obedecer, has de vivir conforme al estándar de Dios, si es que en ti genuinamente ha habido una experiencia espiritual. Por tanto, el versículo 14 nos resume esto. El que no ama permanece en muerte. Por ende, si tú y yo somos incapaces de amar a nuestros hermanos, es que entonces no hemos experimentado aún una sanidad, una salvación. Porque todavía permanecemos en muerte.
No hemos sido rescatados de ese reino. Estamos aún bajo el gobierno de la muerte. Juan es totalmente intransigente al ratificar que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Eso lo vemos en el versículo 15. Hay que reconocer que aquí el lenguaje, la utilización de las palabras por parte de Juan y del empleo de esta argumentación que él va comenzando a profundizar es del todo drástica y dura. Difícil también de enseñar y difícil de mencionar. Mire lo que dice en el versículo 15. Dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Y con esto volvemos al ejemplo, 2 versículos antes, de Caín y Abel. Ahora se entiende por qué él menciona a Caín tan abruptamente dentro del relato. Caín es un homicida y el lector podría decir, ya, yo no estoy llamando a mi hermano, pero eso no me hace un homicida. Yo no soy un homicida. Yo no he matado a nadie como lo mató al modo de Caín. Sin embargo, Juan nos deja en claro de que todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Ante la ley. Ante la realidad de Dios, que es la que importa. Y es más aún, tratando y catalogando a todo aquel que aborrece a su hermano como homicida, es que Juan luego dice, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Son cosas graves, son cosas severas, son verdades que nos gustaría quizás no hablar, porque tienen que ver con nuestra vida, tienen que ver con nuestras decisiones. Y aquí está algo tan, quizás para todos tan poco influyente como el amar al hermano. Pero vamos a ver en qué se traduce el amar al hermano con Juan. Vamos a ver para qué significa para Juan, en qué se traduce el amar al hermano. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Es lo que afirma el apóstol. Ahora bien, entramos entonces en una sección que empieza a dar espirales respecto del amor. ¿Qué es lo que Juan hace en esencia a lo largo de todo este libro? Y se nos dice, en esto conocemos el amor. Terminando de hablar de la antítesis, del aborrecer, de aquel que es homicida por no amar a su hermano, ahora Juan va a profundizar respecto del acto positivo y reafirmar la acción de amar. En esto conocemos el amor. ¿Cómo conocemos el amor? ¿Cómo definimos el amor? Más allá de definirlo o pensar en con qué esté relacionado o describirlo, tendríamos que hablar de el acto que refleja en sí mismo y define el amor. Y el 3.16 nos grafica esa verdad. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La sección de 1 de Juan 3, del 16 al 23, que es lo que vamos a ver hasta el final de esta clase, comienza afirmando que el amor de Dios no es un mero sentimiento. No es un mero sentimiento, sino una demostración confirmada en el sacrificio de Jesucristo. Para Juan, amor es acción, partiendo por la divinidad misma. O sea, reflexionemos en el mero hecho de que nosotros conocemos el amor no por una definición ni una descripción de ese amor. No porque alguien te diga, el amor es esto significa el amor, sino por una demostración viva, una acción que se ve reflejada en la vida de Jesucristo, aquel que puso su vida. Dice, en que Él puso su vida por nosotros. Es la manera por medio de la cual conocemos el amor. Y tenemos el mejor ejemplo de que el amor en sí mismo es acción. Es acción. Puede ser bien
puede tener una faceta emocional, sentimental, sensitiva, como quieran llamarlo. Pero el amor es en gran parte, acción. Acción. Obras. No es un mero sentimiento. Partiendo por el sacrificio de Jesucristo mismo. Por ende, Dios nos enseña a través de este versículo que el amor es acción. El amor se pone en ejercicio. El amor es movimiento. El amor es fuerza. No es estática. No te amo en la profundidad de mi corazón, sino que te amo en la profundidad de mi corazón y te lo expreso. Y hay una acción que avala ese sentimiento, que avala esa decisión. Y después que en esta sección tenemos también nosotros, o sea, tomando en consideración que Jesucristo mismo, Dios mismo, pone su vida por nosotros y de esa manera nos enseña su amor y nos hace conocer el amor y se habla de el amor como amor único, porque tú y yo conocemos muchos amores. Conocemos el amor conyugal, conocemos el amor a nuestros padres, conocemos el amor de familia, en las dos relaciones anteriormente descritas quizás. Conocemos también el amor entre amigos. Conocemos diferentes tipos de amor según las relaciones que establecemos con los individuos que nos rodean. Sin embargo, aquí estamos hablando de una relación que tiene que ver entre el hombre y Dios, o más bien entre Dios y el hombre. El amor en su estado más supremo, sublime y puro. El amor de Dios. Por ello, a través de ese ejemplo es que tenemos el llamado a también nosotros poner nuestras vidas por los hermanos. En base entonces al patrón divino, que somos convocados a poner nuestras vidas por los hermanos, esto en 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, tenemos que hablar entonces qué es poner la vida por los hermanos, en qué se grafica el poner la vida por los hermanos. Y antes que tú te hagas la pregunta siquiera, Juan está pensando en que tú y yo nos vamos a preguntar, bueno, pero en la práctica, para aquellos que somos más concretos y queremos órdenes específicas, ¿qué hay que hacer? Juan tiene totalmente esto presupuestado y en el versículo 17 él ilustra esta situación y nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Habíamos leído este versículo anteriormente para hablar respecto del amor, pero ahora vamos a profundizar en él respecto del argumento dentro del mismo contexto. Poner la vida por los hermanos es ilustrado por Juan al poner a disposición nuestros recursos económicos para suplir necesidades temporales de otros. Y en este caso en particular, ese otros es un grupo específico, son tus hermanos. Porque no dice si ves a tu prójimo es un grupo amplio, pero tus hermanos no son todos. Tus hermanos son aquellos que son hijos de un mismo Padre, el Padre Celestial que tenemos en común. Y dice, y ve a su hermano en necesidad, y cierra su corazón contra él. Es entonces que en ese punto Juan se pregunta, ¿cómo puede el amor de Dios, si el amor de Dios tiene su cúspide y expresión máxima y gloriosa en el sacrificio de Jesucristo, en la acción, en el sacrificio, en el ver la necesidad y atenderla, como lo hizo Jesús, y entregarse y decidir ir y morir por la humanidad para salvación? ¿Cómo puede ese mismo amor morar en ti si tú viendo la necesidad de tu hermano y pudiendo suplirla, porque eso es lo otro, cierras tu corazón? Eso es lo que dice acá, cierra su corazón contra él. Cierra su corazón porque en el fondo podría haber abierto su corazón, haberse dispuesto. En este caso el corazón tiene que ver con la disposición. Cerrar el corazón tiene que ver con no disponerse a. Cuando hay un corazón abierto, un corazón dispuesto,
es que hay un corazón que está afable para todo tipo de buenas obras. Aquí se grafica más bien un corazón que se cierra, que se endurece, que se cierra a la misericordia, al dar. ¿Cómo podría morar el amor de Dios en aquel corazón? Siendo que la demostración más grande es poner la vida por los hermanos. Este entonces es un ejemplo de en qué es en la práctica poner la vida por los hermanos. Poner la vida por nuestros hermanos es atender a las necesidades, estar con nuestros sentidos abiertos y nuestro corazón abierto por sobre todo, sensible a la voz de Dios y sensible a la ayuda, al dar la mano, a no cerrar nuestro corazón ni nuestras manos para dar. Es muy práctico. Notamos cómo nuevamente el apóstol sigue haciendo hincapié en lo práctico, en las obras, en poner por obra las cosas. No hablar de meros sentimientos ni sensaciones bonitas, sino en obras. En obras. Nuevamente, entonces, el amor de Dios en el creyente se evidencia en la acción. Quizá ese es un buen título para esta clase. El amor de Dios en el creyente se evidencia en la acción. Y un buen resumen a lo que Juan está hablando. Ahora, el fin de esta parte se resume en el versículo 3:18, donde tenemos lo siguiente: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí es donde Juan resume un poco lo que ha estado hablando. No, el amar no es de la lengua hacia afuera, no es de palabra, no tiene que ver con lo que salga de tu boca, sino que tiene que ver más bien con hechos, con obras, con práctica, con obediencia, con movimiento, con acción. Y en verdad. En verdad, como ya hemos hablado de este concepto, en verdad tiene que ver en relación a la palabra, y en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, en concordancia, con todas las verdades de Dios, con toda la palabra de Dios que es expuesta en las Escrituras. Al amar, de hecho, y en verdad. Entonces es a través de el amar al hermano que estamos en la verdad y que nuestros corazones estarán firmes delante de Él. Esto es algo que vemos ya un poco más adelante. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En esto. ¿Y qué es esto? Aquí hay que detenerse bien a pensar respecto de que Juan está siguiendo una línea lógica. Si bien él no es 1, 2, 3, él está expandiendo conceptos. Está hablando mucho respecto del amor, partiendo por el hecho de amarnos los unos a los otros y luego comenzar a expandir y a enriquecer todas las implicancias y consecuencias que tienen esto en nuestra vida. Desde el mismo hecho de que Jesucristo mismo haya dado su vida por nosotros, al punto de impactarnos tal que tenemos que nosotros poner nuestra vida por nuestros hermanos. Estamos llamados a eso. Por tanto, aquí dice el 19, en esto. ¿Qué es esto? Esto hace alusión a el amar, como dice el 18, no en palabra ni en lengua, sino en hechos y en verdad. Entonces tiene que ver con el amar en hechos y en verdad. Por lo tanto, si es que lo pudiéramos parafrasear, Juan estaría diciendo, es a través de el amar en hechos y en verdad que sabemos que somos de la verdad. Nuevamente se reitera la idea de que son los frutos los que identifican al árbol. Los frutos son los que identifican al árbol. Los árboles son una analogía muy beneficiosa para entender estas cosas, porque un árbol es un buen ejemplo para graficar el hecho de que los frutos son el resultado de todo un proceso. Pero las raíces
el origen de las cosas no está a la vista. Así también el amor. Nadie podría, desde el punto de vista de Juan, saber si realmente el amor de Dios mora en ti, a menos que eso se refleje, sea delatado mediante nuestras acciones. Nadie podría saber si es que el árbol tiene realmente raíces, a menos que tenga un resultado respecto a esas raíces. Las raíces están para extraer nutrientes de la tierra y por ende canalizar todos esos nutrientes y esa energía para finalmente producir un fruto, en el caso de los árboles. En el caso nuestro es similar. Somos semejantes a árboles porque de esta manera en las raíces nuestras está el amor a Dios, el amor de Dios en nosotros para amar a nuestros hermanos, pero sin embargo ese amor tiene que producir frutos. No puede quedarse infructífero. Porque es eso lo que define que somos de la verdad. Que pertenecemos a la verdad. Y más aún, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de asegurar nuestros corazones delante de Él? ¿A qué hace alusión? Y es que tenemos que pensar que el asegurar nuestros corazones delante de Él está muy relacionado con lo que Juan va a tocar en el siguiente versículo. Dice, en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, voy a leer de nuevo, dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. De alguna manera, el corazón aquí está asociado un poco a la conciencia, porque si tú no obedeces el mandamiento, tu corazón te reprende, así como Dios te reprende también. Porque dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, de otra manera seremos irreprochables. El Señor no tendrá que reclamarnos el no haber cumplido este mandamiento. Recordemos cómo en los escritos de Pablo y alrededor del Nuevo Testamento, en muchos lugares se nos menciona y se nos hace ahínco respecto de la importancia del amar al hermano y cómo el amar al hermano cumple la ley. Cumple la ley. Eso lo vemos en Gálatas. En el capítulo 5 vemos cómo también el fin de la ley finalmente es el amar al hermano, y eso es lo que es el cumplimiento de la ley. Porque Dios, dice, es mayor en el versículo 20 que nuestro corazón. Y sabe todas las cosas. O sea, si tu corazón te reprende respecto de no cumplir el mandamiento de amar a tu hermano, ¿cuánto más te reprenderá el Señor respecto de lo mismo? Si Dios es más que tu corazón, está diciendo Juan. Mayor es Dios que tu corazón o que tu conciencia. Y Él sabe todas las cosas. Amados, dice el 21, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. O sea, si nuestro corazón no nos condena es porque hacemos caso al mandamiento, amamos a nuestros hermanos. Y todo lo que pidamos lo recibiremos. Lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es a través del amar al hermano que estamos en la verdad y que nuestros corazones están firmes delante de Él. Lo que he dicho anteriormente. No seremos reprendidos, por tanto, ya que si nuestro corazón nos reprende al no cumplir en lo que se resume la ley, amar al hermano, ¿cuánto más nos reprenderá el Señor? ¿Quién conoce todo? Ahora en esta última sección, y con esto voy a ir terminando, que tiene que ver con el 22 y el 23. Dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora bien, el recibir lo que pedimos está totalmente ligado a guardar su mandamiento y amar al hermano. ¿Habías pensado alguna vez que el no amar a tu hermano, el ser indolente ante las necesidades del otro, el no poner el amor en acción y en obra en favorecer a tu hermano, podría traer una consecuencia tal de entorpecer tu vida de oración con el Señor, de tus peticiones, que no sean escuchadas? Porque podríamos también leer este versículo de la manera opuesta y decir
que todo lo que pedimos no lo recibimos delante de Él porque no guardamos sus mandamientos y no hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo podríamos leer de la manera opuesta. Porque si vamos un poquito más hacia arriba, para recordar la línea lógica que está siguiendo Juan, es que es cuando nuestro corazón no nos condena, no nos reprende, que se cumple que Dios, lo que pedimos, lo recibimos. Y nuestro corazón no nos reprende cuando estamos en la verdad. Y estamos en la verdad cuando amamos a nuestro hermano. Es una serie de cosas hacia arriba. Hay que seguirle la línea para no perderse a Juan. Pues bien, el versículo 23 resume, a mi parecer, de la manera más espléndida esta sección que hemos hablado. Y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ahí tomamos y resumimos y comprimimos tres verdades muy significativas. Una, que el mandamiento se resume en creer, en depositar confianza, en depositar mi seguridad, mi certidumbre en la persona, obra, vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Segundo, que el mandamiento está asociado a que yo ame a mi hermano, nos amemos unos a otros. Y tercero y último, que la medida del amor con el cual yo tengo que amar a mi hermano es la medida de amor que yo he recibido de parte del mismo Jesucristo. ¿Y cuál es la medida de ese amor? Dime un número si lo puedes dimensionar. No hay cómo dimensionarlo. Con eso entonces terminamos esta clase del día de hoy, clase número 7. Seguiremos entonces viendo los futuros contenidos en las siguientes lecciones. Que Dios les bendiga.